del evangelismo, vamos a ver ahora un texto diferente en Hechos capítulo 13. Dice en el 13:32: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y nosotros se refiere a él mismo, está hablando Pablo, ¿no? Se refiere a él mismo y a Bernabé que andaba con él. ¿Qué es lo que andaban haciendo? Andaban anunciando el evangelio. Pero ¿por qué dice y nosotros también? Porque ya antes de ellos Cristo les había anunciado el evangelio. Entonces da a entender, así como Cristo les habló del evangelio, así también nosotros hacemos lo mismo. Y les dice que esas buenas noticias de salvación es algo que Dios le prometió a los padres en la antigüedad. A eso vendría el Mesías, a traer las buenas noticias de salvación. Estamos viendo, hemos dicho ya muchas veces, que todos los creyentes debemos evangelizar. Dios llamó a Pablo y a Bernabé a ser evangelistas, ellos eran misioneros. Pero aunque no seamos misioneros, si somos creyentes, Dios nos ha llamado a todos a evangelizar, no detrás de un púlpito, pero sí a todos los que nos rodean. Acuérdense qué significa la palabra evangelio, significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz son las mejores noticias que existen. No hay mejores noticias que estas. Tan importantes son que de ellas depende la vida o la muerte. Pablo y Bernabé exponían su vida con tal de evangelizar, con tal de llevar las buenas noticias. Exponían su vida porque ellos entendían la importancia del asunto. ¿La entendemos nosotros? No hay nada más importante que esto. Si los hombres creen en el Evangelio, si lo reciben, viven, y si no, mueren. Así de serio es el asunto. Los que hemos creído en Cristo tenemos la cura para la mortal enfermedad del pecado. ¿Callaremos y no haremos nada para impedir que los hombres perezcan? Si ustedes conocieran la cura del cáncer, ¿callarían y dejarían que los hombres, tantos que mueren de cáncer, mueran sin tratar de impedirlo? Hay personas que están metidas en religiones falsas que dicen que les gusta mucho evangelizar. Pero escuchen, para que una persona pueda evangelizar, primero debe creer en el Evangelio. Debe entender qué es el Evangelio. ¿Qué es evangelizar? Vamos a ver qué no es evangelizar. Y después veremos qué es evangelizar. Evangelizar no es imponer nuestras creencias religiosas sobre otras personas. Los falsos testigos de Jehová van de casa en casa y creen que evangelizan. Creen que llevan buenas noticias. Pero ellos creen que la salvación la obtienen ellos yendo de casa en casa. Esas no son buenas noticias, esas son pésimas noticias. Ellos imponen o tratan de imponer sus creencias religiosas a otras personas. Dicen que son testigos, pero son falsos testigos. Los frailes españoles que llegaron a México a finales del siglo XV creían que venían a evangelizar, pero si los indios no querían creer en lo que ellos les decían, los mataban.
cuáles buenas noticias? ¿Cuáles buenas noticias? Los pentecostales y todos los carismáticos le dicen a la gente, a los que ellos ven como inconversos, les dicen, Cristo te ama, y creen que esas son buenas noticias, creen que eso es evangelizar. Pero no, el evangelio es algo muy diferente. Esas personas que yo les estoy mencionando confunden sus ideas personales con la realidad. Nosotros no inventamos el evangelio, no lo definimos tampoco. La palabra de Dios nos define el significado de esa palabra. No vamos a interpretar la palabra evangelio a nuestro gusto, sino basándonos en las escrituras, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido, están viviendo en las tinieblas. Evangelizar tampoco es darles nuestro testimonio a los que nos rodean. Si ustedes hablan con un inconverso, tal vez haya lugar, tal vez tengan lugar para hablarles de su testimonio, de cómo llegaron ustedes a ser convertidos. Pero evangelizar no es darles nuestro testimonio a los demás. Puede haber creyentes, de seguro los hay, que quizá lamenten no tener un testimonio impresionante. Porque ellos pensarán, si yo tuviera un testimonio impresionante, yo les hablaría a los demás de eso y así la gente se convertiría. Les hablé de un ecuatoriano que vino a México, que supuestamente había muerto y que los de la iglesia oraban por él y que resucitó. Entonces él andaba por todos los países diciéndole a la gente que había muerto y que había resucitado. Y él confundía eso con el evangelio. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? No necesitamos tener un testimonio impresionante para evangelizar. Si hemos creído en Cristo, ya estamos capacitados para hablar del evangelio, en sentido elemental, cuando menos. Evangelizar no es hablar de nosotros, es hablar de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. En tercer lugar, evangelizar no es hacer obras de asistencia social. Hay algunos que creen que si queremos ayudar a la sociedad y estamos rodeados de gente pobre, lo que debemos hacer es ayudarles económicamente. En Ciudad Neza hay mucha gente pobre, muchísima gente pobre. Entonces, si vamos a evangelizar, ¿tenemos que ayudarles a esas personas con dinero? Eso es evangelizar. Vean, esas personas pobres que viven a nuestro alrededor, tal vez crean que lo que necesitan es dinero. No me hables del evangelio, no me hables de tu religión. A mí dame dinero, yo tengo hambre, dame para comprarme una torta. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene la gente pobre? No es la comida, no es el dinero lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es que Dios perdone sus pecados. Eso es lo más importante. ¿De qué serviría que tuvieras mucho dinero si Dios no te perdona tus pecados? Los del Ejército de Salvación hablan de hacer buenas obras, hacen bazares y que les gusta regalar ropa a la gente pobre y cosas así. Si somos creyentes, no debemos ser indiferentes a las necesidades ajenas. O sea, si hay gente que no tiene que comer y podemos ayudarle, deberíamos hacerlo. Si hay gente que pasa frío y no tiene ni para un cobertor y podamos darle uno, pues deberíamos hacerlo. Pero eso y evangelizar son dos cosas muy diferentes. Si hacemos buenas obras, estamos adornando el evangelio, pero no es lo mismo adornar el evangelio que evangelizar, son dos cosas diferentes. La gente tiene que escuchar que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores y que son los que nos rodean son pecadores. Debemos hablarles de eso. Alguien dijo que evangelizar es que un hombre bueno le diga a otro hombre bueno cómo ser mejor. ¿Eso es el evangelio? Eso es moralismo. Eso no es evangelismo. Y vimos también que evangelizar no es lo mismo que hacer apologética, que defender
con argumentos teológicos la veracidad del Evangelio, de la existencia de Dios. Nosotros no podemos convencer a un inconverso, a un ateo, que Dios existe. No podemos convencer a nadie. Si una persona no quiere creer en Dios, no quiere creer en Cristo, si Cristo se apareciera y se lo presentáramos a esa persona, ¿creería en Cristo esa persona? ¿Cuántos vieron a Cristo y lo mataron? Vieron que hizo milagros y lo mataron. Si pudiéramos convencer a un ateo de que Dios existe, lo convenceríamos a nivel de su mente. Pero para que una persona sea salva se necesita mucho más que eso. Muchos son convencidos en su mente de que Dios existe, pero no dejan su pecado. Entonces, si no dejan su pecado, esas personas no creen en Dios, aunque digan que creen. Lo que un ateo necesita no es ser convencido de que Dios existe. Lo que él necesita es ser salvo. Necesita ser perdonado de sus pecados. Necesita a Cristo. Si el Evangelio no salva a una persona, nada lo hará. Tampoco la apologética. Si ustedes van a hablar con un inconverso o un ateo, díganles no lo que ellos quieren oír. Díganles lo que ellos necesitan oír. No nos dejemos arrastrar por la conversación de los ateos. Acuérdense de la samaritana. Cristo entabló una conversación con ella. ¿Cómo empezó Cristo? ¿Se acuerdan? Le pidió que le diera agua. Era apropiado para tocar su tema. El agua era el pretexto. O sea, quien necesitaba el agua era ella, no Cristo, pero ella le pidió agua para introducir su tema. ¿Y qué hizo la samaritana? ¿Se acuerdan? Empezó a desviar la atención. O sea, empezó a sentirse nerviosa porque Cristo le empezó a hacer preguntas y empezó a cambiar, a tratar de cambiar la plática. Eso es lo que hacen los ateos, los inconversos, los paganos. No les gusta que les hablemos del pecado, no les gusta que les hablemos de Dios, se ponen nerviosos, les da miedo. ¿Qué hizo Cristo? Guió a la samaritana a ver cuál era su verdadera necesidad. ¿Cuál era su verdadera necesidad? No era la del agua. Ella llevaba su cántaro, ella iba por agua. Pero su verdadera necesidad no era esa. Su verdadera necesidad era su pecado. Que ella estaba viviendo en pecado. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo le habló de su pecado, ¿se acuerdan qué hizo? Dejó el cántaro y se fue a la ciudad a evangelizar. Dios levantó una iglesia ahí en ese lugar. Entendió la samaritana que lo que más necesitaba no era agua. Pero ¿cómo los ateos tratan de cambiar el tema? Tratan de cambiar la plática para llevarla por el rumbo que a ellos les parece conveniente. ¿Se acuerdan que le dijo la samaritana a Cristo? Le dio a entender, ¿cuál es la religión verdadera? Pues los samaritanos dicen que aquí, ustedes dicen que allá. ¿Cuál es la religión verdadera? Vean, los ateos dicen, tú dices que tu religión es la verdadera. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, los pentecostales dicen lo mismo, y quién sabe cuáles también dicen que es lo mismo. No existe la religión verdadera, es puro cuento. Vean, todo con tal de que no les acorrales y les muestre su pecado. Cuando un inconverso se siente acorralado porque tratamos de meter nuestro tema, salen siempre con preguntas extrañas. A ver, contéstame, ¿con quién se casó Caín? ¿Qué dice la Biblia acerca de los ovnis? Puras preguntas necias. ¿Todo por qué? Porque no quieren ver la realidad de su pecado. Debemos ir a nuestro tema, hermanos, no al de ellos. A Cristo, en diferentes ocasiones, le hicieron una pregunta. ¿Y saben cómo contestaba Cristo? Con otra pregunta. Contéstame tú esto, a ver. Si a ustedes le hacen una pregunta a los ateos, hagan lo mismo, contéstenle con otra pregunta. Debemos ir directo a nuestro tema, no al de ellos. Los ateos tienen un problema que no es mental, no es intelectual. Los ateos tienen un problema con Dios por su pecado. En tercer lugar, o en cuarto,
En cuarto lugar, no debemos confundir el Evangelio con sus frutos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio, no tenemos la responsabilidad de convertir a la gente. Nuestro deber es hablarles. Si se salvan unos o no, eso es cosa de Dios. Debemos dejar los resultados en las manos de Dios. Nuestro mensaje, hermanos, no va a tener siempre el resultado que nos gustaría que tuviera. Pues nosotros quisiéramos que todo el mundo dejara su pecado y que se arrepintiera y que buscara a Dios y que fuera salvo. Pero es posible que si hablamos del Evangelio tal y como es en Cristo Jesús, los hombres se endurezcan, se enojen, nos ofendan, hasta puede que nos den un golpe, pero de todas maneras nuestro deber es hablarles y dejemos en las manos de Dios los resultados. ¿Qué puede pasar si no distinguimos entre evangelismo y los frutos del evangelismo? Lo que puede pasar es que nos desanimemos cuando prediquemos el evangelio y nadie se convierta. No, pues le he hablado a muchos, pero pues de nada ha servido porque pues no se ha convertido nadie. Nos vamos a sentir frustrados y querremos dejar de hablar. Pero tenemos que hablar, sea que se convierta la gente o no. Lo que Dios nos pide solamente es que evangelicemos. Otro peligro es de recurrir a métodos humanos, antiescriturales, carnales. Y es por eso que muchos confunden los conciertos cristianos con evangelizar. Hacen conciertos, invitan a grupos supuestamente cristianos y se la pasan ahí cantando. ¿Dios diseñó los cantos cristianos para convertir a la gente? Dicen, vamos a hacer un culto de milagros. ¿Dios diseñó los milagros para convertir a la gente? Que ni los hacen. ¿Cuáles son los milagros? El único milagro es que hacen que desaparezca el dinero. Llegas con 500 pesos al culto y ya sales sin el billete de 500. Te lo desaparecen. Llenan los estadios de gente. ¿Y de qué sirve que llenen los estadios de gente? Y llenan las iglesias también de gente. Pero ¿saben qué? De hipócritas. De personas que creen que son salvas porque ya leen la Biblia y ya aceptaron a Cristo. Pobres. Entonces, si esto no es evangelizar, ¿qué es evangelizar? Vean una definición. Evangelizar es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a pecadores, acerca de su condición perdida y conducirlos a creer en Cristo para salvación. Es un poco larguita la definición, pero pues es escritural. Lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Cristo ya hizo lo que tenía que ser hecho para que los pecadores sean salvos. Lo que tenemos que hacer es evangelizar y que Él haga lo que bien le parezca. Si vamos a evangelizar, no le vamos a decir a la gente, mira, conviértete y vas a tener paz. Si tú crees en Cristo, tus problemas se van a acabar. Eres pobre, Cristo te multiplicará tu dinero. Mira, tú dejas tu ofrenda, tu diezmo y verás cómo Dios te lo multiplica. Nunca debemos decirles semejantes cosas a las personas. Más bien, si les hablamos de Cristo, deberíamos decirles que sus problemas aumentarán. No se les van a quitar. Dicen algunos, antes de ser convertido, yo tenía un vacío en mi corazón, no tenía paz, pero ya creí en Cristo y ahora sí ya tengo mucha paz. Nunca debemos decir semejantes cosas. Más bien lo que debemos decirles es que Cristo pagó por nuestros pecados si creemos en Él. Cristo pagó por tus pecados si crees en Él. Si tú no crees en Él, tú tendrás que pagar. Estás en problemas. Hay personas que cuando escuchan el Evangelio verdadero por primera vez, les da un shock. Si tú no obedeces a Cristo, estás en problemas. Si no te arrepientes, pobre de ti. A la gente no le gusta escuchar eso. Hay millones de personas que tienen una gran deuda con Dios, pero no lo saben. Están en problemas con Dios por causa de su pecado, pero no lo saben. Pero digámosles que pueden ser perdonados. Por feos que sean sus pecados, por grandes que sean, Dios puede perdonarte si te arrepientes. Pero los hombres no creen que tengan que arrepentirse. No creen ser tan malos los hombres. Si a Dios le place,
puede salvar al peor de los pecadores. Vean ustedes un texto en Mateo 28. Algunos creen que la gran comisión empieza en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la gran comisión empieza en el 18. Vean cómo dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, o sea, por lo mismo, puesto que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, ¿en qué nos basamos para ir a evangelizar? En que Cristo está sentado en el trono y Él tiene todo el poder. Él tiene los corazones de los hombres en sus manos, de todos los seres humanos. Entonces, esos corazones, por muy duros que sean, por muy cerrados que estén sus corazones, Dios puede abrirlos si a Él le place, porque el poder lo tiene en la mano. Entonces predicamos en base al poder que Él tiene, no en el poder que nosotros pudiéramos tener. Dios tiene en sus manos el poder de todos, el corazón de todos los hombres, por muy duros, por muy malvados, por muy necios y tercos que sean. Sobre todo los ateos. Vean el caso de Saulo de Tarso. ¿Quién iba a pensar que Saulo iba a llegar a ser salvo? Pues Cristo lo salvó. Y si pudo salvar a Saulo de Tarso, puede salvar a cualquiera. Si evangelizamos y no vemos resultados, tal vez pensamos que somos unos fracasados, pero no, hermanos, no fracasaremos. Si evangelizamos conforme a la palabra de Dios para agradar a Dios, no somos unos fracasados. El hecho de que Cristo está sentado en el trono, esa es la garantía de que nuestra predicación no será en vano. Sea que prediquemos en África o que le prediquemos a los vecinos de al lado. La misma palabra de Dios que creó al mundo y que le da vida a su iglesia y que sostiene a su iglesia y todo lo creado, esa palabra es anunciada y es así que Cristo penetra y reina en los corazones de los hombres. Él toma el control de los corazones. Cuando una persona es salva, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es que ya Cristo reinó ahí y ya nunca dejará de reinar. Entonces, si ustedes tienen amigos que parece que tienen el corazón muy duro y que no quieren dejar su pecado, ustedes insístanle y ruéguenles y no dejen de orar por ellos, porque Cristo es todopoderoso y Él puede salvarlos. Cristo no solamente salvó a Saulo de Tarso, salvó a sumos sacerdotes, salvó a muchos fariseos y saduceos y escribas, a doctores de la ley, a fariseos en general, a centuriones romanos, a soldados romanos. Cristo salvó a gente de todas clases. Puede salvar al católico más empedernido. Estamos rodeados de testigos de Jehová que andan proliferando ahí y que llevan sus mentiras por todas partes. Hay carismáticos que viven en las tinieblas y un montón de ateos que se oponen al Evangelio. La gran comisión está en peligro. Si Cristo quiere salvar, nadie lo impedirá. Incluso Dios puede salvar a un testigo de Jehová. Aunque la gente se burle, se oponga, aunque nos persigan, aunque nos maten, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Cristo hubiera sabido que íbamos a ser vencidos, pues no nos hubiera enviado, pero nos envía con su autoridad, con su poder. Otra cosa, acuérdense ustedes cuál es el mandamiento más importante de todos. ¿Cuál es? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si vamos a amar a nuestro prójimo, ¿cómo lo demostramos? Cuando menos cumpliendo la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Algunos la malinterpretan, ¿se acuerdan? Dicen, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Así dice la regla de oro? No. La regla de oro dice, hazles a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti.
Ahora, esto es dicho a creyentes, no a inconversos. La regla de oro no es para inconversos. La regla de oro es para creyentes. Hazles a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Porque si este texto cae en manos de un drogadicto, no, pues yo quiero que me regalen droga, pues yo les regalo droga a los demás. No, no. Un creyente, ¿qué le gustaría qué nos gustaría que nos hicieran los demás? Pues que nos amaran. Eso es lo que nos gustaría. Si a mí me gustaría que me amaran, pues yo debo amar. Yo no debo estar esperando que los demás me amen. Yo soy creyente y yo debo amar a mi prójimo. ¿Y cómo los amo? Pues si están viviendo en las tinieblas, pues hablarles para que salgan de esas tinieblas y salgan a la luz. Si queremos que otros nos ayuden, pues debemos ayudarles. Debemos buscar a quién ayudar. Hay millones de personas en México que van rumbo al infierno. ¿Nos quedaremos viendo cómo perecen? ¿Cómo será, hermanos, cuando una persona muere y de repente resucita y ve a Dios? O cuando de repente abre sus ojos y ya está en el infierno. ¡Wow! ¿Se imaginan qué día es, eh? ¡Qué momento tan tremendo! Nadie se va a salvar sin creer en el Evangelio de Cristo. Nadie. Nadie se salva por ser una buena persona. Los musulmanes habrá muchos que sean muy buenas personas. Si no creen en Cristo, perecerán e irán al infierno. El Evangelio de Cristo es el único remedio. Vean un texto en Juan 13. Juan 13, 34. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es dicho a creyentes. Dice un mandamiento nuevo, pero ¿por qué dice un mandamiento nuevo? El amor al prójimo ya estaba implícito en la segunda tabla de la ley. No robar, no matar, no adulterar, en eso está implícito el amor al prójimo. Honrar a nuestros padres, no codiciar, etc. O sea que no era un nuevo mandamiento, pero es un nuevo mandamiento en base a lo que Cristo dice después. Vean, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado. O sea, así como yo los he amado, aunque ustedes no lo merecen, así ámense ustedes unos a otros como hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si no amamos a nuestros hermanos, pues mucho menos a los inconversos. ¿Qué clase de creyentes seríamos si no amamos a nuestros hermanos? Vean cómo dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Los inconversos tal vez no quieran recibir nuestro testimonio, no quieran escucharnos. Pero si ven que amamos a nuestros semejantes, ellos verán que somos creyentes verdaderos, que no somos hipócritas. Debemos mostrar al mundo, bueno, vean, los inconversos no creen que Dios exista. Alguien le dijo a una hermana en Cristo, dice, tu Dios es un fantasmita. O dice, ¿qué clase de Dios es ese que no se muestra? Yo quiero verlo. Si Dios existe, ¿por qué no se nos aparece? Pues que venga al mundo y que nos hable y que nos diga, miren, yo soy Dios. Ellos no quieren creer en un Dios invisible. Nosotros creemos en Dios aunque no lo vemos. Estamos seguros de que Él nos ve, aunque nosotros no lo veamos a Él. Y los ateos dicen que ellos no pueden creer en un Dios al que no ven. Pero vean, el Dios invisible se hace visible cuando nos amamos unos a otros. Cuando somos capaces de amar aún si nos ofenden.
Cuando somos capaces de perdonar aun si nos insultan y si nos agreden o si se burlan de nosotros. Debemos mostrar al mundo que Dios existe amándonos unos a otros. Hay personas que están decepcionadas de las iglesias que conocen. No, yo conozco al pastor fulano de tal, es un hipócrita. Y conozco a los cristianos así, que no, yo los conozco como son. Les gustan el chisme y andan en tranzas y en movidas. No, 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 qué cristianismo ni qué nada. Falsos cristianos que dan mal testimonio, dan un pésimo testimonio. Y muchos no creen en Dios por culpa de esos pseudocristianos. Pues si somos cristianos debemos demostrarles a esas personas que realmente lo somos. Dicen algunos, yo no te estoy predicando en ninguna iglesia, yo te estoy predicando el Evangelio. Pero ¿cómo podemos predicar el Evangelio y desconectarlo de la iglesia? No se puede. No vamos a decirle a una persona, pues busca una iglesia donde se predica a Cristo. ¿Y dónde se predica a Cristo? La iglesia local está en el mundo para manifestar el amor de Dios. Dios no quiere que las personas vayan al infierno. Lo que Dios quiere es que las personas se arrepientan de sus pecados y que sean salvos. Y si no les hablamos, entonces no los amamos. Y si no nos amamos entre nosotros, si estamos aquí en esta iglesia llenos de rencores, de pleitos, de chismes, de malos entendidos, pues entonces la gente que venga a decir, ahí está, esos dicen que son cristianos y míralos. Entonces cada iglesia local tiene la responsabilidad de hacer visible la existencia de un Dios invisible. Y eso sucederá a través de amarnos unos a otros. Vean otro texto en Efesios 3. Efesios 3:8. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, gentiles y judíos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Vean, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que todo mundo sepa que Dios es sabio, que lo sepan los demonios, que lo sepan los ángeles buenos, que lo sepan los ángeles malos, que lo sepa todo el mundo, que Dios es sabio y que Dios tiene propósitos sabios cuando trajo el Evangelio y cuando nosotros tenemos que predicarlo. Dios muestra su sabiduría a los hombres y a los ángeles, su sabiduría por medio del Evangelio. Dice el apóstol Pablo que debemos soportarnos unos a otros. Si nos amamos, si nos toleramos, si nos perdonamos, si hay amor entre nosotros, se demostrará que nuestro Dios es un Dios sabio y que nosotros en algo nos parecemos a nuestro Dios. Pero vean, si Pablo dice que debemos soportarnos, eso quiere decir que no somos peritas en dulce. ¿Sí? O sea, necesitamos ser soportados. O sea, yo necesito soportarlos y que ustedes me soporten a mí. Yo oro por ustedes, pues ustedes oran por mí, porque pues todos tenemos defectos. Pero vean una cosa, Dios ama a los suyos pese a sus defectos, ¿o no? Dios no se desanima acerca de nosotros a pesar de nuestros defectos. Entonces, no deberíamos desanimarnos acerca de nuestros hermanos y estar orando por ellos a pesar de sus defectos. Ya dije, si Dios se hace visible si nos amamos unos a otros. Y para concluir, déjenme decirles esto. Si tú dices ser cristiano, deleítate en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienes lo que muchos no tienen. De ahí se deriva nuestro gozo, en saber que Cristo nos ha perdonado. Si ustedes creen en el Evangelio,
Si ustedes creen que Cristo llevó sus pecados en la cruz y que todos sus pecados han sido perdonados y un día, cuando mueran, irán al cielo, tienen todas las bases para estar contentos. Y son los únicos ustedes que tienen las bases y el derecho de estar contentos. Nuestro gozo se deriva de eso. Cristo es nuestro Señor, no es el diablo. No somos nosotros mismos. Por eso dice Pablo, regocijaos en el Señor. Nos regocijamos en Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él nos compró, nos regaló en la cruz. Por lo tanto, el Evangelio debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Vean, no la cultura, no la educación, no es la civilización, no nuestros gobernantes, no la tecnología, no los psicólogos, no los intelectuales. La luz del mundo es el Evangelio. Y nosotros, que hemos creído en el Evangelio, debemos reflejar esa luz, la luz de Cristo, la luz que Cristo nos trajo. La luz resplandece en las tinieblas. Entonces, hermanos, aprovechemos cada oportunidad que tengamos para hablarles a los que nos rodean. No nos amedrentemos. Cristo tiene toda autoridad. Cristo es más que vencedor. Cristo nunca fracasó. Y tomados de su mano, hermanos, también nosotros somos más que vencedores. Hay algunos que nos ven a los cristianos como si fuéramos dignos de compasión, pobres. Ellos son los que necesitan compasión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Que Dios salve, oh Dios. Que Dios salve a muchos en esta ciudad. Que salve a nuestros seres queridos, a los que nos rodean. Y ustedes que nunca se han arrepentido, háganlo ahora. Si nunca han querido dejar su pecado, háganlo ahora. Pídanle a Dios que les perdone y Él los perdonará. Olvídenlo, nunca se van a salvar ustedes por sus buenas obras. Nadie va al cielo por buenas obras. Nada que tú hagas hará que merezcas la salvación. Cristo murió para que pudiéramos ser salvos. Él no necesita de ayudantes. Él hizo todo lo que tenía que ser hecho. Si no crees en Cristo, tú tendrás que pagar. Si tú no has creído en Cristo, eres culpable, aunque no te sientas culpable. Si no has acudido a Cristo para pedirle perdón, tienes razones para tener miedo. Pero si ya creíste en Cristo, tienes muchos millones de motivos para estar contento.